Y me da mucho gusto saludar esta mañana a un buen amigo, Carlos Torres, analista del sector de la aviación, lo conoce muy bien. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Rodrigo. Tú, muy buenos días. Gusto Buenos días, saludarte. gracias por madrugar con nosotros para hablar pues de un tema evidentemente clave que es esta degradación que tuvo México por parte de la FAA en términos de la aviación civil por procesos de seguridad. Lo primero que te quiero preguntar, estimado Carlos, es ¿qué tan discrecional es esta revisión y qué tan técnica? Porque evidentemente hemos visto los pronunciamientos en términos de que se trata pues de el interés de fortalecer a las empresas del sector aéreo de los Estados Unidos, etcétera. ¿Qué tanto margen hay para una interpretación subjetiva y qué tanto es un manual técnico de revisión? Es una muy buena pregunta, Rodrigo, porque justamente ayer escuchábamos que se trataba de, en algunos de las declaraciones, de un asunto discrecional, y creo que cabe mencionar que se trata de parámetros establecidos por la Organización de la Aviación Civil, la OASI, de tal manera que son aplicados simplemente por la Agencia Federal de Aviación Civil. En ese sentido, destacaría yo dos puntos que en este caso lo que ha trascendido, pues, es que la aviación, el sector aeronáutico mexicano, no las aerolíneas, sino la autoridad aeronáutica, pues pareciera que no posee, digamos, las leyes o los reglamentos adecuados, digamos, para la certificación de los operadores aéreos. Sabemos justamente por la propia autoridad que recientemente se mandó modificaciones a la Ley de Aviación Civil y a su reglamento que no parece que llegaron en el mejor momento, de tal manera que no fueron considerados estos elementos para estar dentro, digamos, de la evaluación que hizo la Agencia Federal de Aviación Civil. Otro elemento muy importante tiene que ver con la carencia, digamos, de personal técnico debidamente entrenado y calificado para hacer las revisiones no solo a la aviación comercial, sino también a la aviación de carga, operadores aéreos, taxis aéreos, charters, que es bien importante porque ese es un elemento que también es coincidente con lo que ocurrió justamente hace 10 años cuando perdimos la categoría 1 de la Agencia Federal de Aviación Civil. Claro. Ahora, ¿dirías que esto está vinculado y dos asuntos evidentemente muy coyunturales para el sector aéreo que por lo menos periodísticamente han sido muy visibles? Uno, lo que tiene que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles, el que está en Santa Lucía, en términos del reacomodo del espacio aéreo, podría estar vinculado a ello en términos de lo que mencionabas al principio de las modificaciones que se enviaron en términos de ley y qué tanto también la austeridad, que ha sido una característica de esta administración, puede ser otro factor en términos también de lo que mencionas en el segundo punto, que es la falta de personal. Digamos que el tema y se ha comentado mucho a lo largo de esta semana que tiene o está vinculado con la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Y eso es simplemente, digamos, una coincidencia. Ah, Si la situación de la degradación de categoría de México durara más del tiempo previsto, pues podría llegar a coincidir con lo que la propia presidencia ha dicho en términos, digamos, de la inauguración del aeropuerto. Si fuera y coincidiera con ese tema, efectivamente, en ese momento las aerolíneas mexicanas no podrían efectuar ningún tipo de operación entre el aeropuerto Felipe Ángeles y cualquier destino dentro de Estados Unidos. Pero son dos cosas que son, digamos, independientes y la Agencia Federal de Aviación Civil no es un elemento que haya considerado justamente para la evaluación de estos criterios. Por otro lado, tampoco coincidiría, digamos, con la opinión que ha surgido incluso desde la propia presidencia en que esto se trata de algún tipo, digamos, de complot de las ujú. aerolíneas estadounidenses en contra de la aviación mexicana. Este es una tipo de regulación que se realiza cada 10 años y ya lo mencionábamos justamente hace 10 años en el momento en que Mexicana de Aviación suspendió operaciones, también caímos en aquel momento, digamos, coincidente pues en esta degradación de la categoría para la aviación mexicana, que en aquel entonces duramos cerca de 160 días para haber acreditado tanto la autoridad aeronáutica en compañía y en conjunto, digamos, en colaboración con las aerolíneas comerciales fundamentalmente, para recuperar la categoría. Pero son dos elementos que no tienen necesariamente que ver, el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, ni tampoco, aprovecho para decirte, Rodrigo, tampoco tiene que ver con el rediseño del espacio aéreo, que como tú bien dices, es otro de los temas que ha estado, digamos, en la del debate público, pues en los últimos meses en tema de aviación.
Claro, qué importante lo que aclaras, Carlos. Y en términos de ¿es austeridad o son cambios en los criterios de liderazgo en las autoridades civiles de aviación? También es una muy buena pregunta, lo digo, porque justo revisando, digamos, la capacidad presupuestaria que ha dedicado el gobierno mexicano a la Agencia Federal de Aviación Civil, que en el comparativo justo de hace 10 años se hablaba de la Dirección de General de Aeronáutica Ujú. Civil y hoy es la Agencia Federal de Aviación Civil. Este presupuesto, digamos, revisando los números de los últimos 3 años, pues ha venido disminuyendo. Y yo lo que comentaba en alguna de las otras entrevistas es que a lo largo de esta década, es una década en la que la aviación comercial tuvo un crecimiento muy importante. Incluso en algunos de los años crecimos a doble dígito, de tal manera que prácticamente duplicamos el volumen de pasajeros transportados hasta casi llegar antes del periodo del COVID a 100 millones de pasajeros, ¿no? La mitad en vuelos domésticos y la otra mitad en vuelos internacionales. En ese sentido, digamos, este crecimiento y esta bonanza, por así decirlo, en esta época o ciclo que vivió la aviación mexicana, no fue acorde cuando tú lo contrastas con el incremento en el presupuesto de las autoridades aeronáuticas para poder verificar, digamos, pues a los operadores aéreos, de tal manera que el crecimiento fue pues muy importante en términos de aeronaves, en términos de pasajeros, en términos de tecnología, es decir, un periodo, la verdad, muy importante que vivió la aviación mexicana y que en ese sentido el crecimiento y la actualización por parte de la autoridad, pues no estuvo, digamos, al parejo para atender estas necesidades. Carlos, ¿cuál dirías tú que es el mayor impacto en términos de las aerolíneas? Y tengo esta impresión, pero te lo pregunto. Por un lado, bueno, pues Volaris aclaró muy pronto que ellos tenían un código compartido con Frontier, que solo significaba pues menos del 1%, prácticamente 0.4% según recuerdo. Luego, en el caso de Aeroméxico, ahí sí tiene muchos códigos compartidos con Delta, pero digamos las rutas que ya están establecidas pues ya están. Y la que he visto mucho más agresiva en términos de aprovechar huecos y ser muy rápida en la apertura de nuevas rutas, aprovechando surgimientos en la demanda, por ejemplo el tema de la vacuna, etcétera, es Viva Aerobús. ¿Cuál es tu análisis en términos de qué aerolínea tiene más exposición, digamos, a esta degradación en términos obviamente de un efecto negativo? Sin lugar a dudas a México, porque digo, en general todas, pues, pero Aeroméxico en particular, porque pues uno de sus mercados más relevantes, por supuesto, es el de Estados Unidos, y ante la imposibilidad, en el caso de Aeroméxico, de poder volar a destinos en Europa o en Latinoamérica, producto de las medidas sanitarias que se han implementado desde el año pasado, pues tu mercado natural es justamente los Estados Unidos. Algo que salva a Aeroméxico es la alianza que tiene, como tú bien sabes, con Delta, que si bien es cierto que no podrá operar, digamos, códigos compartidos con esta aerolínea, que pues aparte tiene capacidad accionaria dentro de Grupo Aeroméxico, sí puede, digamos, Delta como socio comercial incrementar la capacidad en términos de la demanda de pasajeros para poder de alguna manera mitigar este efecto, ¿no? Recordemos que Aeroméxico y Delta tienen un acuerdo, digamos, comercial profundo en términos comerciales, de tal manera que tanto por la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos como por la Comisión Federal de Competencia Económica en México le permite operar como si fuera una sola empresa, ¿no? Como bien lo dices, en el caso de Volaris tiene pocos códigos compartidos, pero en los últimos meses, junto con Viva Aerobús, han sido muy agresivos en el mercado norteamericano, ¿no? Particularmente en los estados de Texas y de California, pero también este crecimiento, decía yo, que viene en un mal momento, en el sentido de la recuperación que va a tener el mercado norteamericano, que es Claro. además uno de los más importantes y uno de los 3 mercados transfronterizos más importantes que hay en el mundo, y el mercado natural para las aerolíneas mexicanas que quieren volar a destinos internacionales. Por supuesto que el impacto es importante para las tres, ¿no? Pero en la medida en la que el modelo de negocios de cada una es distinta, pues este efecto pues tendrá, digamos, sus elementos negativos hacia los siguientes meses, particularmente la recuperación del mercado norteamericano, y se ve un poco por el tiempo que puede llegar a durar esta medida, que en el periodo vacacional, digamos, de invierno, Claro. pudiera haber ya un periodo de recuperación. Pues mi querido Carlos, qué gusto platicar contigo. Fue muchos temas bien aprovechados, así que te agradezco lo sintético y sobre todo el análisis puntual al respecto de esta situación. Te mando un abrazo. Otro de vuelta, Rodrigo, un gusto saludarte de verdad. Ahí escuchamos a Carlos Torres, especialista en aviación, analista de aviación. Vamos a hacer